A la noche mismo. O sea, como a las 9 de la noche yo llegué al aeropuerto porque donde yo vivía no había nada que hacer en el aeropuerto. Bueno, con mi familia, con mi familia que vive aquí, llegamos para que desde el momento que nosotros llegamos nos recibieron personas con un buen carácter, con personas, porque lo que más se necesitaba era ayuda. Esta Navidad pasé con mi familia, o sea, con mi hermana, porque mi esposa, solo Dios sabe el destino de ella, dónde andará. Entonces, yo antes no pasaba con mi familia, antes yo me iba, pasaba con los amigos, supuestamente amigos, pero me he dado cuenta que ahorita no hay amigos, porque un amigo es el que le da consejo a uno y le dice, busca a tu familia, pero el que le dice, oye, vámonos a farrear, ese no es amigo, me parece a mí. Hoy en la actualidad conseguir un trabajo estable. Lamentablemente no tengo una profesión. Bueno, el gobierno nos ha ayudado en lo que más ha podido. ¿Y para qué? Sí nos ha ayudado, pero todavía falta un poquito. Yo sé lo que es de albañilería, carpintería, plomería, sé lo que es mecánica, todo eso. Sí hablé con un ingeniero, pero como se han presentado unos inconvenientes ahí del MIR, del Midubi, se ha perdido dinero, se han perdido herramientas, entonces ahorita no están cogiendo personal. ¿Qué le puedo decir? En ese momento, bueno, fue algo terrible porque nunca estuvimos preparados para lo que pasó justamente ese día. Pero lo que se vivió ahí fue algo que, o sea, eh, nunca lo voy a olvidar, porque nunca, chuta, lo que pasó fue tremendo. Ver personas como quedaban aplastadas, los carros que se chocaban, personas tiradas en la calle, fue algo tremendo. Justamente salí con mi señora al centro. Íbamos a comer, a merendar, cuando empezó todo a temblar. Entonces yo la cogí a mi señora, la abracé y le dije, tranquila, que todo va a pasar. Pero pensando de que era algo como siempre pasaba. Pero ya cuando ya vi que empezaron a caerse los edificios y todo, corrí con ella a buscar un lugar despejado donde no pudiera caerme algo encima, los cables, todo. Bueno, con mi familia, con mi familia que vive aquí, llegamos para que desde el momento que nosotros llegamos nos recibieron personas con un buen carácter, con personas, porque lo que más se necesitaba era ayuda. Yo he cambiado demasiado para lo que era antes. He cambiado demasiado porque Dios nos dio una nueva oportunidad de vida para asimilar y ver qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Y tratar de ser como somos seres humanos, de darle la mano al que está caído. Todo siempre he creído en Dios, porque Él es el único que nos puede ayudar y salir de algo de lo que estamos viviendo todavía, porque hay personas que todavía no lo asimilan. Ese día pues corrimos a ver porque teníamos unas cositas ahí donde yo trabajaba y el señor que donde yo trabajaba me había arrendado un cuarto pequeñito, ¿no? Pero bueno, lo importante es que estamos vivos, las cosas materiales se pueden volver a adquirir. Lo más difícil, convivir con personas que consumen drogas y tantas cosas. Sí, más que todo mi sobrino, porque tengo un sobrino que es especial. Ellos sí les ayudaban haciéndole, los llevaban a jugar, o sea, los llevaban a recrear para que ellos asimilaran lo que estaban pasando, lo que estaba pasando. Porque mi sobrino justamente el día del terremoto iba con mi hermana, tengo una sobrina que trabaja en el hospital del seguro. Entonces ella se iba a verle y lo llevaba a mi sobrino. Entonces justamente cuando ya empezó el terremoto, mi sobrino vio como un carro atropellaba a un señor. Entonces él nunca había visto eso. Trabajaba en un garaje que quedaba ahí en la 5 de junio y Avenida del Periodista. Sí, ahí estaba a cargo el mayor Jaramillo. Sí teníamos. Las mujeres se bañaban a las 5 de la tarde. De 5 de la tarde a 6 de la tarde. Ahí empezaban los hombres. De 7 de la noche a partir ya, porque ya a las 10, 11 de la noche se bañaban los militares. Porque ellos cogieron y estaban mandando ahí. Una fue porque estábamos ahí en el aeropuerto y ella es bien blanca, entonces a ella le hacía daño el sol. No teníamos a dónde irnos, teníamos que aguantarnos ahí y ahí la pista del aeropuerto es asfalto, más el calor y la carpa que era un calor insoportable. Así tuviéramos ventiladores, lo que tuviéramos. A veces no se soportaba. No, porque siempre los mantuve al margen. O sea, no con amistades, sino que hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, nada más. En la noche no. Le comento que no, yo no participé yo en ese evento. Que sí, me pareció bien y las personas que asistieron, ¿para qué hablan bien? Tengo 3 meses
que nos separamos. Yo tengo una hermana aquí. Mi familia es mi esposa y mi persona. Pero ahí viene mi hermana, los hijos de ella, mis sobrinos. Entonces éramos más o menos casi 10 personas. Sí, asistí a una iglesia evangélica, pero cuando mi cuñado estaba vivo. Pero él falleció y entonces me trae muchos recuerdos ir donde él prácticamente, porque él fue como mi segundo padre. Él me crió, me terminó de criar, entonces me trae muchos recuerdos, entonces ahora me he alejado un poquito. Mi familia ni mi persona no. O sea, ¿por qué? Porque las cartas llegaban, sí llegaban, pero justamente en esos días que llegaban las cartas, los militares todavía no se habían posesionado bien. O sea, ellos no estaban bien posesionados. Entonces la gente, los militares llegaban a repartir y la gente llegaba, le arranchaban. Si usted tenía algo, se lo iban arranchando y usted se quedaba sin nada. Entonces las cartas sí llegaban, pero las cartas que llegaban sí eran de los ecuatorianos y de niños evangélicos. Que una carta que yo leí de una señora era de un niño que le decía, él había escrito, ¿no? Que tengamos fe en Dios porque todo lo que había pasado era por un propósito. Entonces que como seres humanos nos ayudemos entre nosotros y tengamos fe en Dios porque todo iba a salir bien. Sí, porque yo la estaba leyendo, lo que la estaba leyendo se me salían las lágrimas, porque fue algo que, justamente yo tengo un niño de 12 años, pero lamentablemente no vive conmigo, y yo pensaba en él, y justamente en esos días no me podía comunicar con él, yo no sabía qué hacer, o sea, si irme, quedarme, pero cuando yo decidí irme a buscar a mi hijo, él me llamó, entonces yo me quedé, no supe qué hacer, o sea, si hablarle o no hablarle. Ahora en este momento me he quedado sin trabajo, pero como estoy al frente de mi familia, tengo que ver la forma y la manera de buscármela para llevar el pan del día a la casa. Y todos los días nos visitaban porque primero cuando llegamos fue un caos, porque todo el mundo trataba de buscar un ladito para ubicarse con su familia y a veces usted ya estaba aquí y llegaban otras personas a quererse meter al braveo. Entonces teníamos que, yo era el único varón, que mis otros sobrinos son jóvenes, o sea, y ellos nunca habían vivido eso. Entonces yo tenía que pararme a defender a mi familia. Sí, incluso mi mamá vive en Santo Domingo, nos prestó una salchipapera. Entonces mis sobrinos ahorita ellos venden deditos, empanadas, salchipapa. Y mi hermana, que una señora la ayudó, que es del MIES, ella cocina. Sí había un control, pero por las puertas principales. Pero en el aeropuerto hay entradas por donde quiera. Hay entradas por atrás, hay entradas por la avenida Manabí, hay entradas por ahí por Los Mangos, se entra por donde quiera. Entonces acá en la puerta principal sí había un control, más que todo para nosotros los albergados. Había un control porque usted tenía que dar su nombre, su número de cédula y el número de carta. Y allí habían más de 150 militares. Albergados habíamos, cuando recién empezó habíamos 150 militares para 3.000 personas. Y policías, había unos 100 policías. Pero los policías pasaban con un teléfono, chateando, llamando, mientras que en otras partes sucedía cosas que ellos no sacaron a reducir, no sé por qué. Bueno, andaba de farra en farra y entonces, créame que ya eso para mí se olvidó.